Hola, espero que estén muy bien. Este es el cuarto episodio de la serie de tipos de potenciales. Y a partir de ahora hablaremos de potenciales que dependen de estímulos para generarse. Antes habíamos visto el potencial de membrana en reposo, que se establece de forma natural en las células. No se sí se necesita energía metabólica, pero no se necesita que se den estímulos para que se establezca el potencial de membrana en reposo. A continuación vamos a hablar de potenciales que necesitan que se apliquen estímulos experimentales o que se lleven a cabo estímulos fisiológicos para que puedan producirse. Entonces, hablaremos en primera instancia, en este capítulo 4, de los potenciales electrotónicos, abreviados como P mayúscula, E mayúscula, de potencial electrotónico, que también se conocen como señales eléctricas pasivas porque dependen de las propiedades pasivas de la membrana, que son la resistencia y la capacitancia. Como estos potenciales y los que vamos a ver en el capítulo 5 y en el capítulo 6 dependen de la generación de estímulos, vamos a ver qué es un estímulo. Un estímulo es una perturbación al potencial de membrana en reposo. Y para los estímulos tenemos dos variantes. Pueden ser estímulos fisiológicos o estímulos experimentales si los aplicamos en el laboratorio. Los estímulos fisiológicos son, por ejemplo, cuando se nos activan receptores sensoriales. Por ejemplo, nuestros termorreceptores, nuestros mecanorreceptores, nuestros fotorreceptores. También cuando nuestras neuronas generan actividad sináptica. ¿A qué se refiere eso? Cuando se están comunicando unas neuronas con otras, generan esto que se llama actividad sináptica, que después vamos a comprender mejor. Tanto cuando se activan los receptores sensoriales como cuando se lleva a cabo la actividad sináptica, se abren canales dependientes de estímulos. Y estos canales pueden ser canales dependientes de ligando, o sea, de una sustancia química como un neurotransmisor, por ejemplo, acetilcolina, dopamina, serotonina, o puede ser dependiente de estímulos físicos. ¿Qué estímulos físicos podrían ser? Por ejemplo, pudiera ser el estiramiento o la temperatura. Ahora bien, ¿cuáles son los estímulos experimentales que podemos dar en el laboratorio? Podríamos introducir una micropipeta que tenga iones positivos o iones negativos. O podríamos dar estímulos eléctricos. Los estímulos eléctricos son los que más se utilizan en el laboratorio de electrofisiología para producir señales eléctricas, bien sean activas o pasivas. Ahora, ¿cuáles son las modificaciones que hace un estímulo cuando se aplica? Pues podemos tener dos opciones, que haya una despolarización o que haya una hiperpolarización. Las despolarizaciones son cambios en el potencial de membrana en reposo y las hiperpolarizaciones también son cambios en el potencial de membrana en reposo, pero son cambios diferentes. Cuando aplicamos un estímulo que cause despolarización, va a haber pérdida de polarización en la membrana celular. Es decir, vamos a tener un voltaje menos negativo. Y eso se asocia con excitación porque es más fácil generar potenciales de acción en esa neurona. Cuando damos estímulos hiperpolarizantes, entonces la membrana se hiperpolariza. ¿Y eso qué quiere decir? Que gana polarización. Tenemos un potencial de membrana más negativo y eso está asociado a inhibición porque cuesta más trabajo generar potenciales de acción en la neurona que se hiperpolariza. Ahora bien, ¿qué características tienen estos estímulos? ¿Cuáles son los hiperpolarizantes? ¿Cuáles son los despolarizantes? Vamos a verlo a continuación. Los estímulos tienen un tamaño, una magnitud.
y se definen como pulsos cuadrados. Entonces, cuando veamos imágenes como esta de estos cuadraditos, eso quiere decir que son estímulos. Podemos estimular con voltaje, dado en milivolts, o podemos estimular con corriente, dado en nanoamperios. En la práctica de simulación de potencial de acción, estimulamos con corriente. En la práctica de potencial de acción compuesto, estimulamos con voltaje. Entonces, los estímulos también tienen una duración que está dada en milisegundos. Son realmente estímulos muy cortitos en tiempo. Y el área bajo la curva nos indica la cantidad de carga que estamos aplicando a esa membrana o a esa célula. Ahora, si damos dos estímulos, podemos tener también un tiempo interestímulo entre ellos. Y si damos muchos estímulos, podemos tener un parámetro que se llama frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? El número de estímulos por segundo. Y eso es hertz. Si damos un estímulo en un segundo, eso es un hertz. Si damos dos estímulos en un segundo, son 2 hertz. Si damos 100 estímulos en un segundo, son 100 hertz y así sucesivamente. Entonces, esto es en cuanto a los estímulos eléctricos, pero también podemos tener dos tipos de estímulos eléctricos. Los estímulos eléctricos que se consideran despolarizantes porque van a despolarizar a la membrana, es decir, le van a restar polaridad. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen porque estos estímulos despolarizantes equivalen a inyectar cargas positivas a la membrana. Bueno, a la membrana como tal no, a la célula. Entonces, el capacitor de la membrana, acuérdense que las membranas son capacitores y almacenan y separan carga. Entonces, el capacitor de la membrana tiende a descargarse ligeramente cuando se dan estos estímulos y eso hace que disminuya el voltaje. Para que esto quede claro, vamos a poner las siguientes imágenes. En esta primera imagen vamos a poner una membrana celular que está en el potencial de membrana en reposo. Esta membrana está polarizada. ¿Por qué está polarizada? Porque tiene un tipo de cargas en el interior y otro tipo de cargas en el exterior. En el exterior tiene cargas positivas y en el interior tiene cargas negativas. Por eso está polarizada y tiene un determinado número de cargas en este momento. Ahora vamos a poner esta membrana, no está siendo perturbada, no le dimos un estímulo, no pasó nada. Pero ahora vamos a poner otra membrana a la que sí vamos a estimular. Esta membrana la vamos a estimular con un estímulo despolarizante. Para eso tendríamos que tener nuestro sistema de estimulación y en ese sistema de estimulación vamos a tener un electrodo más positivo que está marcado en rojo y un electrodo más negativo que se va a estar fuera de la célula. Hágase la aclaración que este es un sistema de estimulación, el que estoy pintando aquí. No es un sistema de registro. Entonces, ¿qué pasa? Que si estos estímulos equivalen a inyectar cargas positivas, vamos a inyectar, por ejemplo, 4 cargas positivas. Estas cargas positivas que estamos inyectando cuando demos un estímulo como este, entrarían a la célula y lo que harían sería, esta carga positiva se atrae con esta negativa y se anulan. Esta positiva con esta negativa y se anulan. Esta positiva con esta negativa y se anulan. Esta positiva con esta negativa y se anulan. Y como estas cargas negativas del interior por inducción a través de la membrana estaban jalando estas cargas positivas, estas también se van a ir porque ya no tienen ninguna carga que las atraiga aquí. Y entonces, ¿qué pasó aquí?
que la membrana es clarísimo que está separando menos carga. Y si está separando menos carga, se está despolarizando. ¿Cómo veríamos eso en un registro? Este registro, aquí tenemos el potencial de membrana en reposo, aquí veríamos solamente esto así, porque no aplicamos estímulo. En el caso vamos a llamarle A. Y en el caso que vamos a llamar B, si aplicamos un estímulo. ¿Cómo veríamos eso? Pues primero veríamos el potencial de membrana en reposo con el sistema de registro y luego veríamos una despolarización. Y cuando dejemos de ver, de aplicar el estímulo, veríamos una repolarización. ¿Y por qué veríamos una repolarización? Porque mientras estemos inyectando cargas positivas aquí, las cargas positivas están anulando a estas, pero piensen que en el interior de la célula, por acá, también hay cargas positivas no pegaditas a la membrana, pero también las hay. Entonces, estas cargas positivas repelerían a estas, que son, por ejemplo, iones potasio. Y como el potasio tiende a salirse de la célula, pues el potasio se saldría de la célula y las repolarizaciones, esta repolarización siempre se lleva a cabo porque están iones potasio saliéndose de la célula. Entonces, aquí estarían saliendo, en este caso, a través de canales de fuga, los iones potasio. Entonces, este potencial que vemos aquí es el potencial electrotónico. Y este potencial se llama potencial electrotónico despolarizante, porque su primera fase es una fase de despolarización, en la que se le restó polaridad a la membrana. Ahora bien, vamos a ver el otro caso. Tenemos también estímulos eléctricos hiperpolarizantes y los estímulos eléctricos hiperpolarizantes equivalen a inyectar cargas negativas a la célula. Por lo tanto, el capacitor de la membrana tiende a separar más carga. Vamos a ver otra vez un ejemplo de cómo sucede esto. Nuevamente tenemos una membrana a la que no le vamos a hacer nada, no la vamos a estimular, nada más es para ver que ésta mantiene su potencial de membrana en reposo. ¿Cómo veríamos eso? Así, porque no la estamos estimulando. Con el sistema de registro mediríamos eso. Ahora vamos a ver una membrana a la que sí vamos a estimular, que es la de que está aquí abajo. Nuevamente vamos a dar un estímulo, pero ahora va a ser un estímulo hiperpolarizante, que este estímulo equivale a inyectar cargas positivas. Vamos a poner nuestro sistema de estimulación. Y con este sistema de estimulación, ahora lo que vamos a hacer, ay, lo hubiera puesto al revés. Con este sistema de estimulación, lo que vamos a hacer es inyectar cargas negativas. Bueno, piensen que este es negro. Entonces, estas cargas negativas no pueden anular a las cargas negativas que están en el interior de la membrana. Más bien lo que van a hacer, imagínense que acá hubiera más bicapa de lípidos, es que se van a acomodar en el capacitor de la membrana y por inducción van a jalar a cargas positivas que están en el exterior. Entonces, cuando damos estímulos hiperpolarizantes, es clarísimo que estamos hiperpolarizando la membrana. ¿Por qué razón? Porque esa membrana, el capacitor de esta membrana, está separando más cargas que antes. Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues lo que vemos aquí ya es el sistema completo. Vean, aquí tenemos, voy a resaltar en color rojo todo lo que tiene que ver con el sistema de registro. Aquí tendríamos el sistema de registro. Obviamente por acá tendríamos un aparato que se llame estimulador. Y aquí daríamos
estímulos eléctricos despolarizantes que equivalen a inyectar cargas positivas. Cuando hacemos eso, lo que observamos con el sistema de registro, que lo tenemos de este lado, aquí tenemos los famosos electrodos de registro. Este electrodo de registro es el electrodo de medición, este es el de referencia. Vean que el electrodo de medición está en el interior de la célula y el de referencia está en el exterior. Y esto lo tenemos conectado a un amplificador y luego a una computadora. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Lo que observamos del lado derecho es que si no damos estímulo, vamos a estar registrando el potencial de membrana en reposo. ¿De quién? De esta preparación biológica, que en este caso es el axón gigante de calamar. Pero después de que damos el estímulo, veríamos una fase de despolarización y luego una fase de repolarización. Entonces, ¿a qué se debe la fase de despolarización? Pues a estas cargas que nosotros inyectamos. ¿A qué se debe la fase de repolarización? A que sale potasio para repolarizar la membrana a través de los canales de fuga. Entonces, estos potenciales que tienen esta forma se llaman potenciales electrotónicos despolarizantes y se asocian con excitación porque cuando se producen en las neuronas es más fácil generar potenciales de acción. Ahora bien, vamos a ver cómo es un potencial electrotónico hiperpolarizante. Aquí nuevamente tenemos el sistema de estimulación y el sistema de registro. En ambos sistemas tenemos electrodos bipolares. Ahora lo que estamos haciendo equivale, el estímulo que vamos a dar, como es hiperpolarizante, equivale a inyectar cargas positivas. Y cuando inyectemos cargas positivas, la respuesta que veremos en el sistema de registro es la siguiente. Mientras no demos estímulo, registraríamos el potencial de membrana en reposo. Pero después de que damos el estímulo, un tiempo después, vendría una fase de hiperpolarización donde vean que el potencial se está haciendo más negativo, o sea, se está hiperpolarizando, seguido de una fase de repolarización y después volveríamos al potencial de membrana en reposo. Insisto en que las fases de repolarización siempre se deben a la salida de potasio. Lo único que cambia entre un potencial y otro es, digamos, el número de iones potasio que salen. A veces salen con más fuerza, a veces salen con menos fuerza. Y entonces aquí la membrana se repolariza y vuelve al potencial de membrana en reposo. Y por eso vemos que el potencial de membrana en reposo es una variable regulada porque después de una perturbación transitoria, que es el estímulo, regresa a su estado estable inicial. Entonces, el que vimos aquí es un potencial electrotónico hiperpolarizante porque primero tiene una fase de hiperpolarización y luego tiene una fase de repolarización. Ahora, ¿cómo vimos estos potenciales en la práctica de simulación de potencial de acción? Recuerden que este es el panel que nos muestra el HHSIM, el programa en el que hicimos esa práctica. Y entonces tenemos primero el estímulo eléctrico despolarizante, que aquí sería un estímulo subumbral, ahorita vemos por qué. A continuación tenemos el potencial electrotónico despolarizante y vean que esta es la respuesta de la membrana del axón gigante de calamar, que es un potencial electrotónico, y vean que las conductancias a sodio y a potasio no se activaron. ¿Por qué estas conductancias no se activaron? Porque tienen que ver con canales de sodio y de potasio dependientes de voltaje. Y para los potenciales electrotónicos no se requiere que se abran estos canales. Se pueden generar nada más a través de canales de fuga o con canales dependientes de ligando o dependientes de estímulos físicos, pero nunca
canales dependientes de voltaje. Esos están reservados para generar potenciales de acción. Ahora bien, ¿qué características tienen los potenciales electrotónicos o las señales eléctricas pasivas? Como ya lo hemos visto, son cambios en el potencial de membrana. El potencial de membrana no se queda como estaba. Este es el potencial de membrana en reposo y después de que damos estímulos, cambia. Son transitorios porque no duran toda la vida, son reversibles porque son cambios que se revierten y además son de amplitud pequeña. ¿Qué quiere decir la amplitud? El tamaño del cambio de potencial. Esto es la amplitud de un potencial electrotónico. ¿Qué otras características tienen? Pues otra de sus características es que se producen en respuesta a un estímulo adecuado. Estos potenciales no se producen si no hay estímulos. ¿Qué más? Son de dos tipos. Pueden ser despolarizantes o pueden ser hiperpolarizantes. En este caso, tenemos varios ejemplos de estímulos hiperpolarizantes que nos generan, en este caso, tres potenciales electrotónicos hiperpolarizantes diferentes. Y aquí tenemos tres tipos de estímulos despolarizantes que nos generan tres potenciales electrotónicos despolarizantes diferentes. Acuérdense que lo que marca si los potenciales son hiperpolarizantes o son despolarizantes es su primera fase. Si la primera fase es una fase de hiperpolarización, son potenciales hiperpolarizantes. Si la segunda fase, perdón, si la primera fase es una fase de despolarización, son potenciales electrotónicos despolarizantes. ¿Qué comparten tanto los potenciales hiperpolarizantes como los despolarizantes? La fase de repolarización. Cuando la membrana regresa a su valor original de potencial de membrana en reposo. Entonces, como lo comparten, pues eso no sería un parámetro para distinguirlos. Y recuerden que los hiperpolarizantes se asocian con inhibición y los despolarizantes se asocian con excitación. Bien, ¿qué otras características tienen estos potenciales? Pues son graduados. Estos potenciales son graduados o graduales. ¿Por qué? Porque su amplitud es proporcional a la magnitud y a la duración del estímulo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Vean, aquí tenemos tres estímulos hiperpolarizantes que van aumentando gradualmente en su magnitud y también va aumentando la magnitud o el cambio de voltaje o la amplitud del potencial electrotónico hiperpolarizante. Por otro lado, aquí tenemos tres tipos de estímulos despolarizantes que van aumentando en intensidad y lo que observamos es que la amplitud del potencial electrotónico despolarizante también va aumentando. Por eso se llaman potenciales graduados. ¿Qué otras características tienen? Pues se producen debido a la resistencia y a la capacitancia de la membrana plasmática. Por eso cualquier tipo celular puede generarlos, porque en cualquier tipo de célula hay capacitancia y hay resistencia. Y por eso se llaman señales eléctricas pasivas, porque dependen de las propiedades pasivas de la membrana. Las propiedades eléctricas pasivas de la membrana, que son la resistencia y la capacitancia. Ahora, a pesar de que cualquier tipo celular puede generarlos, las maestras en generar potenciales electrotónicos, tanto hiperpolarizantes como despolarizantes, son las neuronas.
Y podríamos generar potenciales electrotónicos hasta en un eritrocito, pero a los eritrocitos no se sabe para qué les serviría eso. De manera experimental podríamos generarlos en cualquier célula. De manera fisiológica, no todas las células los generan. Ahora, ¿qué otras características tienen estos potenciales? En las células excitables se generan por la apertura de canales iónicos dependientes del ligando o de estímulos físicos. Los canales iónicos dependientes del ligando son los que yo les decía hace algunos momentos, que son canales receptores para neurotransmisores que tienen una doble función. Reciben al neurotransmisor, pero también son canales iónicos. Y cuando el neurotransmisor se une a ellos, entonces el canal se abre y deja pasar iones. También pueden ser canales dependientes de estímulos físicos, como por ejemplo la temperatura o por ejemplo el estiramiento. ¿Qué más con estos potenciales? En las neuronas se producen de manera fisiológica en las dendritas, en el soma y en el botón sináptico. De manera experimental, también podemos producir potenciales electrotónicos en un axón, pero en términos generales, en los axones se producen potenciales de acción. ¿Qué más? Pues estos potenciales se llaman potenciales locales también, porque no son potenciales que se conduzcan a grandes distancias, por eso se dice que se propagan localmente. ¿Qué quiere decir que se propaguen? Que el cambio en el potencial de membrana no se queda estacionado en una región, sino que se va propagando como si fuera un reguero de pólvora, como si donde dan el estímulo le prendieran a un reguero de pólvora, a un cominito de pólvora, entonces la chispita que prenden va a ir avanzando y va a ir avanzando por ese reguero de pólvora que ustedes pusieron. Así son los potenciales. Se van propagando, van viajando a lo largo de la membrana de donde se producen, bien sea el soma o las dendritas. El problema es que así como se van propagando, su amplitud va decayendo. O sea, ese cambio de voltaje va decayendo y decae con el tiempo y con la distancia, como el amor. Entonces, ese decaimiento está determinado por las propiedades pasivas de la membrana, que son la capacitancia y la resistencia. Y otra característica que tienen estos potenciales es que se suman de dos maneras. Se suman espacial y temporalmente. ¿Y eso qué quiere decir? Que se sumen, que sus amplitudes se pueden sumar, que si tengo aquí este potencial hiperpolarizante y en este punto doy un potencial, un estímulo despolarizante, pues aquí podría pasar esto y ya no tengo ningún cambio. Pero si doy un estímulo hiperpolarizante, en este primero, voy a ponerle con otro color para que sea más claro, tenía este primero y luego con este estímulo podría tener un cambio mayor. Lo mismo, si di un estímulo para producir este potencial, que es este estímulo, y aquí diera otro estímulo, pues aquí podría sumarse. Entonces, la amplitud de estos potenciales se puede sumar siguiendo dos parámetros, el tiempo y la distancia. Y eso está relacionado con unas constantes que se llaman, una de ellas se llama constante de tiempo, que es lo que vemos aquí. Aquí lo que observamos es un sistema de estimulación y tenemos varios sistemas de registro.
Un sistema de registro está a una distancia de los electrodos de estimulación, este está a más distancia de los electrodos de estimulación y este está a más distancia de los electrodos de estimulación. Entonces, si nosotros damos un estímulo en un determinado tiempo, veremos que la amplitud del potencial electrotónico en el sitio que está más cercano a los electrodos de estimulación, pues es este, tiene este valor. Pero en el sitio que está en medio ya decayó la amplitud y en el sitio que está más lejos ya decayó todavía más. Entonces, este es el decaimiento espacial, perdón, de la amplitud de los potenciales electrotónicos. Y eso está relacionado con una constante que se llama constante de espacio o de longitud. Y esta constante de espacio o de longitud tiene un nombre griego que se llama, el nombre de una letra griega que se llama lambda. Entonces, la constante de espacio o de longitud también se llama lambda. Y lambda depende de propiedades pasivas de la membrana, en este caso de la resistencia. Y lambda se calcula tomando en cuenta la resistencia transmembranal que tiene que ver con el número de canales iónicos que hay en una determinada área de la membrana y tomando en cuenta la resistencia interna que tiene que ver con el diámetro de la fibra muscular esquelética o del axón. Y la resistencia externa no la tomamos en cuenta porque como es cercana a cero, tiene un valor despreciable. Entonces lambda se calcula tomando en cuenta la raíz cuadrada de la resistencia transmembranal entre la resistencia interna. Y estas son propiedades pasivas de la membrana. ¿Y para qué nos sirve lambda? ¿Qué relevancia tiene? Pues lambda es muy importante porque una constante de espacio grande nos indica que los potenciales electrotónicos se propagan a distancias más largas antes de atenuarse, o sea, de disminuir su amplitud de manera significativa. Vamos a comparar, por ejemplo, este podría ser el caso A. Vamos a pensar que aquí lambda tiene un valor pequeño. Vamos a poner un caso B en el que lambda tuviese un valor más grande. Entonces, pensemos que aquí tenemos este potencial. Luego, aquí decaería menos que arriba. Aquí decaería menos. Y este potencial electrotónico a lo mejor podría llegar hasta acá, que es una distancia más larga. Entonces, entre mayor sea el valor de lambda, más posibilidad de que haya lo que se llama suma espacial. ¿Y en qué consiste la suma espacial? La suma espacial es la suma de las amplitudes de los potenciales electrotónicos que se generan en diferentes sitios de la membrana plasmática de una célula a diferentes tiempos. Entonces, si tuviésemos, por ejemplo, aquí distintos sistemas de estimulación, pudiera ser que aquí diéramos un estímulo, que acá diéramos otro, que acá diéramos otro y que acá diéramos otro, pero lo tendríamos que dar al mismo tiempo. Y si los damos al mismo tiempo en cada uno de estos sitios de la membrana, se generaría un potencial electrotónico que, como dijimos, no se va a quedar estacionado, se va a ir propagando. Y cuando se juntaran estos potenciales, podrían unir sus amplitudes, sumarlas. Y eso podría hacer que el cambio en el potencial de membrana fuese mayor. Ahora bien, tenemos otra constante. Lambda no es la única constante. También existe la constante de tiempo. Y esta constante de tiempo se llama tau. Y la constante de tiempo se da en unidades que son milisegundos o segundos. Y lo que observamos aquí,
para determinar que realmente los potenciales electrotónicos decaen con el tiempo, es un sistema de registro, perdón, un sistema de estimulación y un sistema de registro. ¿Y qué es lo que observamos aquí? Que damos un estímulo a un tiempo dado, en el tiempo cero, y vemos que el potencial electrotónico tiene esta amplitud. En el tiempo uno ya decayó, y en el tiempo 2 ya decayó más, y en el tiempo 3 seguramente ya no mediríamos nada, ya tendríamos el potencial de membrana en reposo otra vez. Y entonces, ¿de qué depende esta constante tau? Otra vez, de propiedades pasivas de la membrana, de la resistencia transmembranal y de la capacitancia a través de la membrana. Ya sabemos que la resistencia transmembranal está dada por el número de canales iónicos que hay en una determinada área de la membrana y la capacitancia depende del tamaño de la célula y de la ausencia o presencia de mielina en los axones. Entonces, ¿para qué nos sirve tau? ¿Por qué es importante hablar de tau? Pues porque una región de la membrana con una constante de tiempo grande responde más lentamente a los estímulos, por lo que la amplitud del potencial electrotónico tarda más tiempo en decaer. No es lo mismo que el potencial electrotónico se genere así súper rápido y decaiga también muy rápido, a que tarde más tiempo en llevarse a cabo y decaiga también con lentitud. Entonces, una constante de tiempo grande, un valor grande o alto de tau, significa o favorece la suma temporal. Aquí tenemos, por ejemplo, un potencial que tiene una tau pequeña y este tiene una tau, pues digamos, mediana. Uno de tau más grande, pues se extendería más en el tiempo. Entonces, las constantes de tiempo grandes favorecen la suma temporal. ¿Y qué es la suma temporal? La suma de las amplitudes de los potenciales electrotónicos que se generan en el mismo sitio, pero a diferentes tiempos. Entonces, en este mismo sitio podríamos dar un estímulo al tiempo cero y generaríamos este potencial, pero si damos otro estímulo en este tiempo, el potencial se montaría, digamos, en el primero y tendríamos un cambio en el potencial de membrana mayor. Y por eso es muy importante tau. Ahora, una tau pequeña favorece la velocidad de conducción, pero no todas las regiones de la membrana tienen las mismas propiedades pasivas. No todas tienen la misma resistencia y la misma capacitancia. Depende de lo que tengan. Ahora, resulta que aquí tenemos puros estímulos hiperpolarizantes y todos ellos nos producen potenciales electrotónicos hiperpolarizantes. Pero tenemos aquí varios estímulos despolarizantes y estos dos primeros nos producen potenciales electrotónicos despolarizantes, pero este ya no. Este tercero nos produjo otro tipo de señal eléctrica que ya no se llama potencial electrotónico, sino potencial de acción. Y eso hace que tengamos tres tipos diferentes de estímulos. Estímulos que vamos a considerar subumbrales. Los estímulos subumbrales producen potenciales electrotónicos. Por ejemplo, este sería subumbral, este también, este también, este también y este también. Los estímulos umbrales producen potenciales de acción. Y los estímulos supraumbrales,
que sería uno más grande que este, también producen potenciales de acción. Entonces, ya vamos a marcar una diferencia entre los tipos de estímulos eléctricos que producen potenciales electrotónicos o que producen potenciales de acción. Todos estos estímulos son subumbrales porque produjeron potenciales electrotónicos, bien sea hiperpolarizantes o despolarizantes. Pero los potenciales, los estímulos umbrales y supraumbrales producen potenciales de acción. Y los estímulos umbrales y supraumbrales siempre son estímulos despolarizantes. Bien. Entonces, ¿para qué sirve estudiar los potenciales electrotónicos? Sirve porque son fundamentales para la integración sináptica, para que las neuronas decidan con toda la información que les llega, generan potenciales electrotónicos y los suman de manera temporal y de manera espacial, y entonces estos potenciales electrotónicos que se producen en el soma de las neuronas y en las dendritas se suman y esta integración determina si una neurona genera o no genera un potencial de acción y si platica con las demás neuronas o deja de platicarles. Y eso es muy importante porque la forma en la que se comunican las neuronas es a través de neurotransmisores que generan potenciales electrotónicos y a través de potenciales de acción que generan liberación de neurotransmisor. Además, los potenciales electrotónicos pues son fundamentales para la fisiología sensorial. La amplitud del potencial electrotónico determina la magnitud del estímulo. Si a mí tengo un estímulo doloroso y me duele poquito, pues la magnitud del potencial electrotónico va a ser pequeña. Pero si me duele más, pues entonces la magnitud del potencial electrotónico que se formó en mi receptor sensorial es mayor. Y es muy importante que consideren que los potenciales electrotónicos son señales analógicas. En una señal analógica, la amplitud determina la información que transmiten. La amplitud de los potenciales electrotónicos es la información que están transmitiendo. Ahora, ¿por qué es importante estudiar a lambda y a tau? Porque la resistencia membranal o transmembranal, la resistencia interna y la capacitancia de la membrana, que son las propiedades pasivas de las membranas, y que son diferentes en las diferentes regiones de la membrana plasmática, determinan el valor de lambda y o tau. Y estas, lambda y tau, determinan qué tiempo va a durar la propagación, qué tiempo y qué distancia, cómo van a decaer los potenciales electrotónicos y si van a persistir o no en el tiempo. Por eso, los potenciales electrotónicos dependen directamente de las propiedades eléctricas pasivas de la membrana plasmática y por eso se llaman señales eléctricas pasivas o potenciales electrotónicos. Y lambda y tau, además de esto, también tienen que ver con la velocidad de conducción de los potenciales electrotónicos y de los potenciales de acción. Y entonces, ya para terminar, vamos a ver que tenemos regionalizados los tipos de canales iónicos que hay en una neurona. Aquí tenemos una neurona con sus dendritas, su soma. Esta neurona es mielinizada y aquí están sus terminales axónicas. Y aquí está el axón con sus vainas de mielina. Recuerden que donde está la mielina se llama internodo y donde no hay mielina se llama nodo de Rambier. Entonces, ¿qué tenemos en estas neuronas? Que como los potenciales electrotónicos se generan en donde haya canales dependientes del ligando, pues en estas neuronas, para empezar, los canales iónicos de fuga están en casi toda la membrana plasmática, excepto en los internodos, o sea, donde hay mielina. Pero en el soma y en las dendritas
Hay canales iónicos dependientes del ligando. Hay receptores ionotrópicos. Decir canal iónico dependiente del ligando y receptor ionotrópico es lo mismo. En el cono axónico, que es la zona de inicio de generación de los potenciales de acción, que es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, hay una alta densidad de canales de sodio y de potasio dependientes de voltaje. Aquí se generan los potenciales de acción. En los nodos también tenemos canales de sodio y de potasio dependientes de voltaje. Y en las terminales axónicas hay canales de calcio dependientes de voltaje de tipo N o PQ, que son los que tienen que ver con la liberación de neurotransmisor. Entonces, en función de estos canales es el tipo de potenciales que se generan en las diferentes zonas de la membrana plasmática de una neurona. Como en el soma y en las dendritas se lleva a cabo la integración sináptica, la sumación espacial y la temporal, aquí tenemos que lambda es grande y tau también es grande. Y aquí se generan potenciales electrotónicos. De manera fisiológica, en la mayoría de las neuronas, en las dendritas y en el soma, no se pueden generar potenciales de acción. Ahora, en el axón, ya les había dicho que en el cono axónico se generan los potenciales de acción. Y lambda y tau tienen que ver con la velocidad de conducción tanto de potenciales electrotónicos como de potenciales de acción. Y para ello se requiere que lambda tenga valores grandes y tau sea pequeña. Y entonces en el axón se van generando potenciales de acción y potenciales de acción. Y donde ya no haya canales de sodio y de potasio dependientes de voltaje, pues ya se generan acá potenciales electrotónicos. Entonces, recuerden que las estrategias evolutivas para aumentar la velocidad de conducción de los potenciales electrotónicos y de los potenciales de acción fue aumentar el diámetro del axón en el caso de los invertebrados, o ponerle mielina a los axones en el caso de los vertebrados, porque la mielina disminuye la capacitancia de la membrana. Y si disminuye la capacitancia de la membrana, entonces disminuye el valor de tau. Y eso es lo que necesitamos, taus pequeñas, para que se lleve a cabo la velocidad de conducción de manera más eficiente, o sea, de manera más rápida. Entonces vean que no todas las regiones de la membrana son iguales y que no en todas las regiones de la membrana de una neurona se hacen las mismas señales eléctricas. Y pues eso es todo por el momento. En el siguiente capítulo de la serie vamos a analizar a las estrellas marineras de la excitabilidad, a las que le dan el nombre a este parcial, excitabilidad, que es la capacidad que tienen las células de generar potenciales de acción o señales eléctricas activas. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien.